Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas. Es un gustazo estar con todos ustedes en este jueves 1 de diciembre de 2022. Comenzamos un nuevo mes. Dios nos da vida para iniciar el último mes de 2022, diciembre, ya en plena temporada navideña. Los cristianos le llamamos de Adviento, porque celebramos la venida de Jesús, una visita esperada. Y así se llama esta serie de devocionales, La Visita Esperada. Hoy es el día 5 y el devocional de hoy se titula Dios proveyó, Dios proveyó. Esa venida de Jesucristo naciendo en Belén había sido esperada, anticipada, profetizada durante muchos años antes, durante miles de años antes se había anunciado el nacimiento del Salvador. Y eso estamos estudiando en el Antiguo Testamento, todas las referencias, profecías al nacimiento del Mesías que celebramos en Navidad. Desde Génesis comenzamos en el primer libro de la Biblia, ya se nos anuncia que van a ser un Salvador. Dios le dijo a Adán y Eva, Dios le dijo a Abraham, y seguimos hoy en el capítulo 22 de Génesis estudiando la historia de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y Abraham no tenía hijos, y ya estaba grande, ya era viejito, y su esposa también ya estaba grande, ya no tenían intimidad que es necesaria para tener hijos, ya no tenía la costumbre de las mujeres, era imposible que tuvieran hijos, y Dios les dice, les voy a dar un hijo, y ellos le creyeron a Dios, no perfectamente, porque sí tuvieron sus dudas y hasta sus caídas, pero finalmente Dios cumplió su promesa y nace el hijo de la promesa. Le pusieron Isaac, que significa risa, porque Sara, la esposa de Abraham, se rió cuando le dijeron, vas a tener un hijo. ¿Cómo crees que voy a tener un hijo? Ya soy una viejita. Y así le pusieron a su hijo, porque Dios cumple sus promesas. Pero resulta, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios le dice a Abraham en el capítulo 22, dame a tu hijo, el hijo de la promesa, Isaac, dámelo, sacrifícalo. Y Abraham se queda así de, ¿cómo crees, Señor? ¿Cómo crees? La Biblia nos dice que es una prueba. Desde el principio del capítulo 22 se nos dice que es una prueba, pero Abraham no lo sabe. ¿Cómo crees, Señor, que voy a entregarte a mi hijo? Y de Abraham dice, sí lo hago. ¿Por qué Abraham le entregó a su hijo? A Dios, pues no se lo entregó, estuvo dispuesto a entregárselo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios es poderoso. Si ya le dio un hijo, si ya hizo el milagro de darle un hijo cuando era un viejito, cuando no podían ya siquiera tener hijos, Dios puede hacer el milagro de resucitarlo o de lo que sea. Si Dios dice, lo hace. Y Abraham creyó a Dios. Y después de todo ese caminar, fueron muchos años, tienen que saber, fueron 25 años de estar caminando con Dios, que Abraham aprendió a confiar en Dios. Y finalmente cuando llegó la hora de la prueba, Abraham la pasó porque creía en Dios, porque confió en Dios, porque Dios le había demostrado que era fiel. Y es una historia hermosa. Y es la que vamos a ver ahora en Génesis 22. No sin antes orar. Gracias, Señor, por tus promesas cumplidas en nuestra vida, en la vida de Abraham, en la historia de la humanidad y sobre todo en Cristo Jesús. Háblanos, te lo pedimos en esta hora y déjanos confiar en ti, Señor, como Abraham confió. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a Génesis 22. Resulta que Abraham toma a Isaac, su hijo, y Dios le dice, ve a este monte y ahí lo vas a sacrificar. Mis queridos hermanos, desde el principio sabemos que es una prueba. Los lectores de la Biblia, pero Abraham no lo sabe. Abraham no lo sabe y en aquella época era normal que la gente sacrificara a sus hijos. Es triste, es horrible, pero eso hacía la gente. Y Dios nos va a enseñar que Dios no aprueba eso, porque Dios no pide lo que los otros dioses piden, sacrificios humanos, sangre, violencia. Dios es un Dios de amor, de paz, y lo va a demostrar en nuestra historia. Pero Abraham está conociendo a Dios. Entonces Abraham toma a Isaac y Abraham está dispuesto a sacrificar lo que más ama, su hijo. Y van al monte donde Dios les había dicho que fueran. Y Dios le dice a sus siervos, ustedes quédense aquí, el muchacho y yo iremos al monte, adoraremos a Jehová y regresaremos. Abraham sabe que van a regresar porque Abraham sabe que es un Dios poderoso. No sabe cómo, pero confía en que Dios, si fue poderoso para darle un hijo en su vejez, lo será también para mantener a este hijo que es el hijo de la promesa. Abraham finalmente sí confía en las promesas de Dios. Y ahí van caminando. Imagínense al pobre muchacho, yo cuántos años tenía, no sé, 10, 11, 12. Va Isaac cargando la leña y le dice a su papá, vamos a leerlo, Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, aquí está el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, fíjense esta palabra hermosa. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Sigo leyendo, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar
dejo de leer. Abraham hizo el altar, puso la leña, y cuando iba a sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detuvo y le dijo, no, no sacrifiques a tu hijo porque ya entiendo que confías en mí. Y Dios demuestra que Dios no se agrada de los sacrificios humanos. Y Abraham demuestra que estaba dispuesto a hacerlo porque confiaba en Dios y porque no le niega nada a Dios. Y eso es así debemos ser nosotros, mis queridos hermanos. Que no haya nada que si Dios nos lo pide, no se lo daríamos. Pregúntate eso. Hay algo que si Dios te dice, entrégame este hobby, entrégame esta relación, entrégame esta cosa que tienes, ¿se lo entregaríamos a Dios? Él debe ser el primer lugar de nuestra vida. Probablemente no nos lo va a quitar ni nos lo va a pedir, pero si así fuera, tendríamos que estar dispuestos a hacerlo, mis queridos hermanos. Pero voy ahora al versículo 13. Dice así, del 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en el holocausto de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh, Dios proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Qué hermosa historia, mis queridos hermanos, qué hermosa historia que estamos leyendo ustedes y yo. Y hay varias cosas que tenemos que notar en esta historia muy interesantes. Una de ellas es que estar en el monte, se llamaba el monte Moriah, el monte de Jehová será provisto, y algunos lo identifican también con el monte, con uno de los montes de Jerusalén, donde después iba a ser fundada la ciudad de Jerusalén, mismo lugar, por lo menos la misma región donde Jesús después sería crucificado, así como aquí se ofreció un carnero para el holocausto. Y esto es muy interesante porque noten ustedes cómo le dice Abraham a su hijo en el versículo 8, Dios se proveerá cordero para el holocausto. Isaac dice, ¿dónde está el holocausto? Isaac no sabe que él iba a ser el holocausto, o por lo menos en la mente de Abraham, eso iba a ser el holocausto. Isaac dice, ¿dónde está el holocausto? Y noten cómo dice Abraham, Dios proveerá cordero para el holocausto. Qué bonita fe, qué buena fe. Y recuerden que no es mérito de Abraham. Dios ha trabajado con Abraham durante 25 años. A veces Dios está trabajando con nosotros hasta que finalmente tenemos esta fe inquebrantable, inamovible. Y Abraham dice, confía en Dios. No te preocupes, hijo, Dios proveerá cordero para el holocausto. Y efectivamente, Dios proveyó. Dios detuvo la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Pero miren lo que proveyó. Versículo 13. Y fue Abraham y tomó al carnero. Había un carnero trabado en un salzar por sus cuernos. Abraham había dicho, Dios proveerá cordero, pero lo que encontraron fue un carnero. No fue lo mismo. Abraham había dicho otra vez, Dios proveerá un cordero, y lo que encontraron fue un carnero. Y en esa ocasión se sacrificó al carnero. Pero ¿saben por qué esto es interesante? Porque miles de años después, 3000 años después, en esa misma región, Dios proveyó ahora sí al cordero. Ese carnero era solamente un carnero, un símbolo. No era el cordero de Dios que iba a ser provisto. Desde que llegó Jesús a la tierra, Juan el Bautista dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así decían las profecías, que iba a ser llevado como cordero al sacrificio. Y así murió nuestro Señor Jesús en esa misma región, en esa misma montaña, quizás, si ustedes quieren, o por lo menos metafóricamente, en esa misma montaña fue sacrificado el cordero. Y en esa ocasión no hubo un ángel que detuviera la mano de nadie del sacrificio. En esa ocasión sí se entregó el cordero para el sacrificio. Isaac era solo un símbolo. Este carnero era un símbolo. Isaac era una persona real, y la historia es real. Pero simbólicamente, ni el carnero ni Isaac perdonan nuestros pecados, ni son el cordero de Dios. El cordero de Dios fue Dios mismo, hecho hombre, que vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Y en esa ocasión nadie detuvo el sacrificio, se sacrificó por nosotros. Y después resucitó con poder. Pero todo esto que tiene que ver con la Navidad, mis queridos hermanos, que aquí se nos hace otra promesa de la Navidad. ¿Cuál es esa? Dios proveerá. Abraham le dice a su hijo Isaac, Dios proveerá cordero. Y Dios proveyó en Belén de Judea. Cuando nació Jesucristo, Dios proveyó el cordero para el sacrificio, aquel que nos salva, aquel que nos limpia de todo pecado. Todos los otros sacrificios eran símbolos solamente de este Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, Jesucristo, que nació en Belén y que aquí se anuncia su llegada, que Dios proveerá y Dios proveyó, mis queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes 2 enseñanzas solamente. Número 1, Dios ya dio la solución para el problema básico. Si quieres te lo digo en segunda persona. Dios ya dio la solución para tu problema básico. Mira, hermano, si nuestro problema básico hubiera sido financiero, Dios hubiera enviado a un banquero o a un asesor financiero o a un tipo con mucho dinero y que repartiera caridad. Pero no, Dios envió a Jesucristo, un cordero. Si el problema básico de la humanidad hubiera sido psicológico, Dios hubiera mandado un terapeuta o un coach o un predicador de la superación personal. Pero Él envió un Salvador, un Cordero. Si nuestro problema básico hubiera sido, ¿qué te gusta? El fútbol hubiera mandado un seleccionador bueno. Pero no, nuestro problema básico es que estábamos perdidos. Por eso envió un Cordero. Por eso envió un Salvador para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Mi hermano, Dios ya dio la solución para el problema básico, nuestra perdición. Creamos en el Cordero de Dios. Y número 2, Dios suplirá todo lo que nos falta en Cristo Jesús. Dios proveerá, mi hermano. Si nos dio a su Hijo Jesús, esto lo dice Romanos 8, 31 y 32. Si Dios ya nos dio hasta su Hijo, estuvo dispuesto a darnos hasta su Hijo y no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? En esta Navidad, confía en Él, mi hermano. Él proveerá alimento, Él proveerá recursos, Él proveerá salud, Él proveerá amor, Él proveerá todo lo que nos falta en Cristo Jesús. Ya proveyó, porque Dios proveerá y Dios ya proveyó. Confiemos en Él en esta Navidad. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo en Navidad, Dios mío. Señor, tú, Señor, creí Abraham que tú proveerás y efectivamente lo hiciste, Señor. Gracias por hacerlo. Y confiamos en que tú siempre proveerás todo lo que nos falta, Señor. Confiamos en ti. Te pido, Dios, que mis hermanos que están escuchando puedan tener esa confianza, que tú proveerás todo lo que les falte en esta Navidad. Nada les faltará porque tú eres nuestro pastor. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.